Mi nombre es Carmen Delgado. Soy periodista en Guadalajara desde hace 15 años. Nunca pensé que una llamada telefónica cambiaría mi vida para siempre. Era un martes lluvioso de octubre cuando sonó mi teléfono. La voz al otro lado temblaba como hoja en el viento. Era una mujer mayor, quizás de 70 años. Me dijo que tenía una confesión que hacer. Una confesión sobre 7 hermanos que desaparecieron en 1993. Yo tenía apenas 8 años cuando ocurrió aquello. Recuerdo vagamente los titulares en los periódicos. 7 niños hermanos habían desaparecido del orfanato Santa Esperanza. Sus edades iban de los 4 a los 14 años. La búsqueda duró meses. Toda la ciudad participó. Carteles con sus rostros cubrían cada poste de luz. Sus nombres resonaban en cada hogar de Guadalajara. Miguel, el mayor, tenía 14 años y ojos profundos. Cuidaba a sus hermanos menores con la ternura de un padre. Roberto y Rafael eran gemelos de 12 años. Siempre sonreían juntos, como si compartieran un secreto. Carlos tenía 10 años y le encantaba dibujar. Sus maestras decían que tenía talento especial. Diego, de 8 años, era el atleta del grupo. Corría más rápido que cualquier niño de su edad. El pequeño Fernando tenía 6 años. Sus hermanos lo protegían como un tesoro. Y Sebastián, el bebé de 4 años, apenas comenzaba a formar oraciones completas. El orfanato Santa Esperanza estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Era un edificio colonial de 2 pisos. Las paredes amarillo pálido se veían desgastadas por el tiempo. La directora era Esperanza Morales, una mujer de 40 años. Llevaba dirigiendo el orfanato desde 1985. Los vecinos la respetaban por su dedicación a los niños. Aquella mañana de marzo de 1993 amaneció igual que cualquier otra. Los niños desayunaron en el comedor principal. Las cuidadoras revisaron que todos estuvieran presentes. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, los 7 hermanos habían desaparecido. Sus camas estaban hechas. Sus ropas seguían en los armarios. Solo faltaban ellos. Si sientes que algunas historias nunca deberían olvidarse, escribe memoria en los comentarios. La policía llegó inmediatamente. Registraron cada rincón del orfanato. Interrogaron a todo el personal durante horas. Pero no encontraron ninguna pista sólida. Las teorías abundaban en la ciudad. Algunos creían que habían huido juntos. Otros sospechaban de secuestro. Los más optimistas pensaban que una familia los había adoptado en secreto. Esperanza Morales lloró en cada entrevista. Decía que los amaba como si fueran sus propios hijos. Rogaba por su regreso seguro. Su dolor parecía genuino y desgarrador. Los meses pasaron sin noticias. La búsqueda se intensificó y luego se desvaneció lentamente. Otros casos ocuparon los titulares. La vida continuó su curso normal. Pero los padres adoptivos potenciales nunca olvidaron. Algunas familias de la ciudad habían mostrado interés en adoptar, especialmente a los hermanos menores. Sus solicitudes quedaron archivadas para siempre. Yo crecí con esa historia grabada en mi memoria. Durante mi carrera de periodismo escribí varios artículos sobre casos fríos. Siempre me preguntaba qué había pasado realmente con ellos. Los vecinos del orfanato también guardaban recuerdos. Doña María, que vivía frente al edificio, me contó años después. Recordaba haber visto un camión esa madrugada, pero nunca le dio importancia hasta después. El camión era blanco y tenía logotipos de una empresa de mudanzas. Se estacionó durante 20 minutos aproximadamente. Después se marchó en dirección a la carretera principal. Las cámaras de seguridad no existían en esa época.
Los testimonios eran confusos y contradictorios. La investigación se estancó por falta de evidencia concreta. Esperanza Morales siguió dirigiendo el orfanato hasta 2010. Cuando se jubiló, el edificio fue cerrado. La ciudad construyó un nuevo centro de acogida más moderno. Durante todos estos años, ella vivió en una casita cerca del centro. Los vecinos la veían caminar al mercado cada mañana. Siempre sola, siempre en silencio. Su cabello se volvió completamente gris. Algunos decían que hablaba sola durante esas caminatas. Murmuraba nombres que sonaban familiares. Miguel, Roberto, Rafael, Carlos, Diego, Fernando, Sebastián. Ahora regreso a esa llamada telefónica que cambió todo. Era el 15 de octubre de 2023. Llevaba 30 años exactos desde la desaparición. La mujer al teléfono era Esperanza Morales. Su voz sonaba quebrada por la edad y el peso. Me dijo que no podía seguir viviendo con ese secreto, que necesitaba contar la verdad antes de morir. Mis manos comenzaron a temblar mientras tomaba notas. El ruido de la lluvia contra mi ventana se intensificó, como si el cielo supiera que algo importante estaba por revelarse. Le pregunté si podíamos encontrarnos en persona. Ella aceptó, pero puso una condición. Quería que fuera sola, sin cámaras ni grabadoras, solo mi cuaderno y mi pluma. Acordamos vernos en el Parque Central al día siguiente, a las 3 de la tarde, cerca de la fuente. Ella llevaría una rosa blanca para que la reconociera. Esa noche no pude dormir. Miles de preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué había pasado realmente con los 7 hermanos? ¿Por qué confesaba ahora, después de tantos años? Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, escribe justicia abajo. El miércoles amaneció soleado, contrastando con mi estado de ánimo. Me vestí con ropa cómoda y llevé mi cuaderno más grande. Llegué al parque 15 minutos antes de la hora acordada. La vi desde lejos. Una mujer encorvada por los años. Cabello blanco recogido en un moño sencillo. Sus manos, arrugadas, sostenían una rosa blanca marchita. Me acerqué lentamente. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Cuando me vio, intentó sonreír, pero su sonrisa se quebró inmediatamente. Nos sentamos en una banca bajo la sombra de un árbol. El parque estaba casi vacío esa tarde. Solo algunos niños jugaban en los columpios a lo lejos. Esperanza comenzó a hablar con voz muy baja. Me contó que durante años había guardado un secreto terrible, un secreto que la había torturado cada día de su vida. Los 7 hermanos no habían desaparecido, no habían huido ni sido secuestrados. La verdad era mucho más compleja y dolorosa. Una familia muy adinerada de la capital había visitado el orfanato. Buscaban adoptar niños, pero de manera completamente ilegal. Querían evitar los trámites burocráticos y las evaluaciones psicológicas. Ofrecieron una suma de dinero que Esperanza nunca había visto. Era suficiente para renovar completamente el orfanato, para dar mejor vida a los otros 50 niños que vivían allí. La decisión la atormentó durante semanas. Sabía que era ilegal y moralmente incorrecto, pero también pensaba en todos los otros niños, en las goteras del techo, en la comida escasa. La familia aseguró que cuidarían bien a los hermanos, que les darían educación privada y oportunidades, que nunca los separarían porque entendían su vínculo especial. Esperanza accedió finalmente, pero con condiciones estrictas. Los hermanos debían mantenerse juntos siempre, y ella quería recibir noticias de su bienestar cada 6 meses. La noche de la desaparición no hubo desaparición real. Los hermanos fueron despertados muy temprano. Les dijeron que iban a una nueva familia que los amaba. Miguel, el mayor, hizo preguntas inteligentes. Quería saber por qué no había papeles oficiales. Esperanza le mintió,
diciéndole que era una sorpresa especial. Los gemelos Roberto y Rafael se abrazaron fuerte. Tenían miedo, pero confiaban en Miguel. Carlos guardó sus dibujos en una pequeña mochila. Diego corrió una última vez por el patio del orfanato. Fernando lloró un poco, pero se calmó cuando Miguel lo cargó. Sebastián dormía en los brazos de Roberto. El camión blanco llegó a las 5 de la madrugada. Era efectivamente de una empresa de mudanzas. Los conductores conocían el plan y habían recibido dinero extra por su silencio. Los hermanos subieron al camión con pocas pertenencias. Esperanza los vio partir desde su ventana. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras las luces rojas se alejaban. Durante los primeros meses recibió las noticias prometidas. Los niños estaban bien, estudiando en colegios privados. Vivían en una mansión con jardín grande. Pero, después de un año, las noticias cesaron completamente. Esperanza intentó contactar a la familia. Los números telefónicos habían sido desconectados. La dirección que tenía resultó ser falsa. Cuando investigó más profundamente, descubrió que los nombres también eran inventados. Los documentos de identidad eran falsificados. Si piensas que los niños merecen protección verdadera, comparte tu opinión en los comentarios. El pánico se apoderó de Esperanza. Había entregado a 7 niños inocentes, a personas que ahora parecían haber desaparecido sin rastro. Contrató a un investigador privado con sus propios ahorros, pero la búsqueda fue infructuosa. Era como si la familia nunca hubiera existido realmente. Durante años vivió con la culpa y el terror. ¿Estaban los hermanos bien? ¿Los habían separado finalmente? ¿Seguían vivos siquiera? Cada vez que veía noticias sobre tráfico de menores, se desplomaba. Su corazón se aceleraba pensando en las peores posibilidades. Las pesadillas la visitaban cada noche. Intentó confesarse con el padre de la iglesia local, pero no encontraba las palabras adecuadas. El peso del secreto crecía cada día. Algunos vecinos notaron su cambio de comportamiento. Dejó de sonreír como antes. Sus respuestas se volvieron evasivas cuando mencionaban a los hermanos desaparecidos. En 2010, cuando cerró el orfanato, pensó en suicidarse. El edificio vacío le recordaba constantemente su decisión terrible. Cada rincón guardaba memorias de los 7 hermanos, pero algo la detuvo. Una esperanza pequeña pero persistente. Quizás algún día podría encontrarlos. Quizás podría pedirles perdón y explicar sus razones. Durante la década siguiente investigó por su cuenta. Usó Internet para buscar pistas. Contactó organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. En 2018 encontró algo que la emocionó y aterrorizó simultáneamente. Un artículo en un periódico de Monterrey mencionaba a un grupo de hermanos adoptados ilegalmente. Las edades coincidían aproximadamente. Los nombres eran diferentes, pero eso era comprensible. Las familias adoptivas ilegales siempre cambian las identidades. El artículo hablaba de una investigación policial. Varios casos de adopciones ilegales habían sido descubiertos. Algunas familias habían sido procesadas judicialmente. Esperanza viajó a Monterrey inmediatamente. Habló con el periodista que escribió el artículo. Él le dio algunos contactos de organizaciones de ayuda. Una trabajadora social le mostró fotografías de los hermanos mencionados. Esperanza los miró con el corazón en la garganta. No podía estar segura después de tantos años. Los niños de las fotos habían crecido, obviamente. Eran jóvenes adultos ahora, pero algo en sus ojos le resultaba familiar. Especialmente uno de ellos. Tenía la misma mirada profunda que recordaba en Miguel, la misma expresión protectora hacia sus hermanos menores. La trabajadora social le explicó que el caso estaba cerrado. Los jóvenes habían sido reunificados exitosamente.
Vivían independientemente, pero mantenían contacto regular entre ellos. Esperanza pidió información de contacto. Quería verificar si realmente eran los hermanos. La trabajadora social se negó por razones de privacidad, pero le dio una información crucial. Los jóvenes trabajaban en diferentes campos profesionales. Uno era maestro, otro mecánico, otro artista. Esperanza regresó a Guadalajara con esperanza renovada. Si realmente eran ellos, habían logrado sobrevivir. Habían construido vidas independientes y productivas. Durante los siguientes años, intentó encontrar más información, pero los protocolos de privacidad eran muy estrictos. No pudo conseguir contacto directo. En 2023, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad terminal. Le quedaban quizás 6 meses de vida. La urgencia de confesar se volvió abrumadora. No podía morir con ese secreto intacto. Necesitaba que alguien supiera la verdad completa. Si crees que la confesión puede traer paz, deja tu pensamiento aquí. Me eligió a mí porque había leído mis artículos sobre casos fríos. Sabía que tomaría el tema en serio y que investigaría hasta encontrar la verdad completa. Después de escuchar su confesión completa, quedé en shock. Durante 30 años, toda la ciudad había buscado a estos niños y la respuesta había estado con ella todo el tiempo. Le pregunté si estaba dispuesta a testificar oficialmente. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Quería hacer lo correcto. Finalmente, también me pidió un favor especial. Si yo lograba encontrar a los hermanos, quería pedirles perdón personalmente. Entendía que probablemente la odiarían por lo que hizo. Esa tarde regresé a mi oficina con la cabeza dando vueltas. Tenía la historia más importante de mi carrera, pero también una responsabilidad enorme. Primero, necesitaba verificar todos los datos. Contacté a ex empleados del orfanato. Revisé archivos policiales de 1993. Busqué cualquier evidencia que confirmara su versión. Una ex cuidadora recordaba haber visto el camión esa madrugada. También recordaba que Esperanza parecía muy nerviosa esos días. Había dejado de comer normalmente. Los archivos policiales mencionaban la empresa de mudanzas. Pero la investigación nunca profundizó en esa pista. Se concentraron en teorías de secuestro o fuga. Contacté al investigador privado que Esperanza había contratado años atrás. Él confirmó la búsqueda infructuosa de la familia falsa. También recordaba los documentos falsificados. Con esa información comencé mi propia investigación sobre los hermanos. Usé las pistas que Esperanza me había dado y algunas técnicas de investigación periodística más modernas. Las redes sociales no existían en 1993, pero para 2023 todos tenían alguna presencia digital. Comencé buscando los nombres originales en diferentes plataformas. También busqué combinaciones de edades y lugares de residencia. Los hermanos tendrían entre 34 y 44 años actualmente. Probablemente vivían en México todavía. Después de semanas de búsqueda, encontré algo prometedor. Un perfil de Facebook de un hombre de 44 años. Su nombre era diferente, pero su ciudad natal coincidía. En sus fotos aparecía frecuentemente con 6 hombres más. Las edades parecían coincidir aproximadamente. Y había algo familiar en sus rostros. Uno de ellos tenía fotos de sus dibujos. Eran muy buenos, mostrando un talento desarrollado desde la infancia, como Carlos, quien amaba dibujar en el orfanato. Otro aparecía en fotos deportivas, corría maratones y competencias de atletismo. Su físico y pasión recordaban al pequeño Diego. Las similitudes eran demasiadas para ser coincidencia, pero necesitaba confirmación absoluta antes de contactarlos. Contraté a un genealogista profesional. Le di toda la información disponible. Él usó técnicas de investigación más avanzadas. Después de un mes, me confirmó que efectivamente eran ellos.
Los 7 hermanos habían sido adoptados por la familia falsa. Posteriormente fueron separados y reubicados en familias diferentes, pero habían logrado reencontrarse como adultos jóvenes. Habían reconstituido su vínculo fraternal. Se reunían regularmente y mantenían contacto constante. El mayor, que ahora se llamaba Alejandro, trabajaba como maestro de primaria. Los gemelos eran Roberto y Rafael aún. Trabajaban juntos en un taller mecánico. Carlos se había convertido en artista profesional. Sus pinturas se exhibían en galerías pequeñas. Diego era entrenador deportivo en una escuela secundaria. Fernando trabajaba en una oficina de contabilidad. Y Sebastián, el más pequeño, había estudiado psicología. Trabajaba ayudando a niños en situaciones difíciles. Todos habían formado sus propias familias. Tenían esposas e hijos. Habían logrado construir vidas estables y felices a pesar de su pasado traumático. Si admiras la fuerza de los vínculos familiares, expresa tu apoyo en los comentarios. La decisión de contactarlos fue la más difícil de mi vida. Tenía derecho a remover heridas que quizás habían sanado. ¿Querían realmente saber la verdad? Decidí escribir una carta cuidadosa al mayor, Alejandro. Le expliqué quién era yo y por qué los estaba contactando. Mencioné la confesión sin dar detalles específicos. Le di mi número telefónico y dirección de correo. Le dije que podía decidir si quería saber más o no, que respetaría completamente su decisión. Durante una semana no recibí respuesta. Pensé que habían decidido ignorar mi carta. No los culpaba por esa decisión, pero el viernes por la noche sonó mi teléfono. Era una voz masculina, profunda y serena. Se identificó como Alejandro. Me dijo que había compartido mi carta con sus hermanos. Habían debatido durante días si querían saber la verdad. Finalmente, decidieron que sí. Habían vivido 30 años con preguntas sin respuesta. Recordaban vagamente el orfanato y su partida repentina. Querían entender qué había pasado realmente. Acordamos encontrarnos el siguiente fin de semana. Ellos viajarían a Guadalajara todos juntos. Querían escuchar la historia completa. También querían visitar el antiguo orfanato. Y si era posible, hablar con Esperanza Morales personalmente. Esa semana preparé cuidadosamente nuestro encuentro. Recopilé fotografías del orfanato de 1993. Conseguí copias de los artículos periodísticos de la época. También coordiné con Esperanza. Ella estaba aterrorizada, pero determinada. Sabía que este momento llegaría eventualmente. El sábado llegaron los 7 hermanos a mi oficina. Verlos juntos fue emocionante y desgarrador. Eran claramente una familia unida. Alejandro había conservado su papel de hermano mayor protector. Los demás lo miraban con respeto y cariño. La dinámica familiar permanecía intacta. Comencé contándoles toda la historia desde el principio. Su desaparición, la búsqueda infructuosa, los años de silencio. Y finalmente, la confesión de Esperanza. Sus reacciones fueron variadas. Algunos lloraron silenciosamente, otros se mostraron enojados, pero todos escucharon hasta el final. Alejandro fue quien habló primero. Dijo que siempre habían sospechado que algo no cuadraba. Sus recuerdos de la adopción eran confusos. Recordaba que los habían despertado muy temprano, que les dijeron que iban a una familia nueva, pero nunca hubo papeles oficiales ni ceremonias. Los gemelos, Roberto y Rafael, recordaban el viaje en camión. Habían estado asustados, pero confiaban en sus hermanos mayores. Pensaban que era una aventura. Carlos recordaba haber dejado algunos dibujos en el orfanato. Había llorado por eso durante semanas. Nunca entendió por qué no pudo llevarlos todos. Diego recordaba haber corrido por última vez en el patio.
Algo le había dicho que no volvería a ver ese lugar. Tenía apenas 8 años, pero la intuición era fuerte. Fernando y Sebastián tenían menos recuerdos específicos, pero conservaban la sensación de confusión y miedo, de no entender qué estaba pasando. Después de procesar la información, pidieron conocer a Esperanza. Querían escuchar su versión directamente y decidir qué hacer con esa información. Organicé el encuentro para el domingo por la tarde, en la misma banca del parque donde ella me había confesado todo. Si crees en el poder del perdón, comparte tu experiencia en los comentarios. El domingo fue un día cargado de emociones. Esperanza llegó temprano, con ropa negra y una rosa blanca marchita. Temblaba visiblemente. Los hermanos llegaron juntos como siempre. Caminaron lentamente hacia la banca. 30 años después, estaban frente a la mujer que había cambiado sus vidas. Esperanza comenzó a llorar antes de que dijeran una palabra. Les pidió perdón repetidamente. Explicó sus razones, pero no las justificó. Les contó sobre los otros 50 niños del orfanato, las condiciones terribles en las que vivían, su desesperación por mejorar sus vidas. También les explicó sobre la búsqueda infructuosa posterior, su culpa y arrepentimiento diarios, las pesadillas que la habían atormentado durante décadas. Alejandro escuchó todo en silencio. Sus hermanos lo miraban, esperando su reacción. Él había sido su líder desde niños. Cuando Esperanza terminó de hablar, Alejandro se acercó a ella. Todos contuvimos la respiración. ¿Qué iba a hacer? Extendió su mano y tocó suavemente el hombro de la anciana. Le dijo que entendía su situación desesperada, que no la odiaba. Sus hermanos siguieron su ejemplo. Uno por uno se acercaron a Esperanza. Algunos la abrazaron, otros solo asintieron con comprensión. Carlos le mostró una foto de sus últimas pinturas. Le dijo que había desarrollado el talento que ella recordaba, que la vida le había dado oportunidades para crecer. Diego le habló de su trabajo como entrenador, de cómo ayudaba a niños como él había sido, de cómo había convertido su pasión en propósito. Fernando y Sebastián le agradecieron por haber intentado hacerlo mejor, por haber pensado en todos los niños del orfanato, por haber cargado con la culpa sola. Roberto y Rafael, los gemelos, le dijeron que nunca se habían separado realmente, que su vínculo había sobrevivido a todo, que eso era lo más importante. Esperanza no podía parar de llorar. 30 años de culpa se liberaron en ese momento. Había esperado odio y encontrado comprensión. Los hermanos le explicaron su vida posterior, cómo habían sido separados inicialmente pero se habían reencontrado, cómo habían reconstruido su familia. También le contaron sobre sus propios hijos, cómo les habían enseñado sobre el valor de la familia, sobre protegerse mutuamente siempre. Alejandro le dijo que no presentarían cargos legales, que ella había sufrido suficiente durante 3 décadas, que prefería concentrarse en el futuro, pero sí querían que la verdad fuera conocida públicamente, para cerrar el caso, oficialmente, y para que otras familias encontraran esperanza. Esperanza aceptó cooperar completamente con las autoridades. Quería que su confesión ayudara a resolver casos similares. Su último acto de servicio a los niños. Ese encuentro transformó a todos los presentes. Yo mismo salí cambiado de esa experiencia. Había presenciado el poder del perdón verdadero. Los hermanos regresaron a sus ciudades con una sensación de cierre. Finalmente conocían la verdad completa sobre su pasado. Podían seguir adelante sin interrogantes. Esperanza regresó a su casa con el corazón más liviano. Por primera vez en 30 años, pudo dormir sin pesadillas. Su confesión había traído paz. Si has experimentado el alivio de decir la verdad, comparte tu historia abajo.
La historia se publicó 2 semanas después en mi periódico. Causó conmoción en toda la ciudad. Los lectores mayores recordaban el caso original. Muchas familias que habían participado en la búsqueda se emocionaron. Saber que los hermanos estaban vivos y bien fue un alivio enorme. Las autoridades reabrieron oficialmente el caso, no para procesar a Esperanza, sino para cerrarlo correctamente. Los hermanos fueron declarados oficialmente encontrados. Varios casos similares de la época fueron revisados. La confesión de Esperanza ayudó a identificar patrones. Otras familias encontraron pistas sobre sus seres queridos desaparecidos. El antiguo edificio del orfanato fue convertido en centro comunitario. Los hermanos participaron en la ceremonia de inauguración. Una placa conmemorativa honra a todos los niños que vivieron allí. Esperanza Morales falleció 3 meses después de su confesión. Sus últimas semanas fueron pacíficas según los vecinos. Había encontrado la paz que buscaba. En su funeral, los 7 hermanos estuvieron presentes. Fueron portadores del ataúd junto con algunos ex empleados del orfanato. Su perdón había sido genuino. La historia tuvo repercusiones internacionales. Organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas la usaron como ejemplo de cómo la verdad puede sanar heridas antiguas. Los hermanos establecieron una fundación para ayudar a niños en orfanatos, usan su experiencia para mejorar las condiciones de vida y para prevenir adopciones ilegales. Alejandro dejó su trabajo como maestro para dirigir la fundación. Sus hermanos contribuyen cada uno desde sus profesiones. Siguen unidos en propósito común. La fundación lleva el nombre 7 Esperanzas, en honor a su historia y a la mujer que los protegió a su manera imperfecta. Han ayudado a reunificar a más de 100 familias separadas. Su historia inspira a otros a no rendirse en la búsqueda, a mantener la esperanza viva. Carlos pintó un mural en el nuevo centro comunitario. Muestra a 7 niños tomados de la mano. Representa la unión que nunca se rompió verdaderamente. Diego entrena gratuitamente a niños de escasos recursos. Les enseña que el deporte puede ser escape y esperanza. Su energía contagia a todos. Fernando maneja las finanzas de la fundación sin cobrar honorarios. Su precisión asegura que cada peso llegue a quienes lo necesitan. Sebastián usa su formación en psicología para ayudar a niños traumatizados. Entiende su dolor desde la experiencia personal. Su empatía es sanadora. Los gemelos, Roberto y Rafael, crearon un programa de becas. Ayudan a jóvenes de orfanatos a aprender oficios técnicos. Les dan oportunidades que ellos no tuvieron. 5 años después de la confesión, me invitaron a su reunión familiar anual. Celebran cada año el día de su reencuentro como adultos. Vi a una familia extendida de más de 30 personas. Esposas, hijos, nietos, todos unidos por el vínculo inquebrantable de 7 hermanos. Los niños jugaban en el jardín mientras los adultos conversaban. Las risas llenaban el aire. Era difícil imaginar el dolor que había marcado sus inicios. Alejandro me agradeció por haber investigado su historia. Dijo que mi artículo había cambiado muchas vidas, pero yo sabía que ellos habían cambiado la mía. Su capacidad de perdón me enseñó sobre la verdadera fortaleza humana. Su unión demostró que algunos vínculos son más fuertes que cualquier adversidad. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo vivido. Una llamada telefónica había desencadenado una transformación increíble. La lluvia comenzó a caer suavemente como aquella primera noche. Pero esta vez no traía tristeza, sino renovación, como si el cielo lavara heridas antiguas. Los 7 hermanos me habían enseñado que las familias verdaderas trascienden la sangre.
se construyen con amor, protección y lealtad incondicional. Su historia continúa inspirando a personas alrededor del mundo. Demuestra que nunca es tarde para la verdad, que el perdón puede sanar lo que parecía imposible. Esperanza Morales encontró paz en sus últimos días. Los hermanos encontraron cierre y propósito renovado. Y yo encontré la historia más importante de mi carrera. Pero más que eso, encontré una lección sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad de resistir, perdonar y transformar el dolor en esperanza. Los 7 hermanos que desaparecieron en 1993 nunca estuvieron realmente perdidos. Estaban unidos por algo más fuerte que la distancia física, por amor incondicional. Su legado ahora ayuda a cientos de niños cada año. Su fundación crece y toca vidas en toda Latinoamérica. Su historia da esperanza a familias separadas. Y en el centro comunitario que alguna vez fue el Orfanato Santa Esperanza, el mural de Carlos sigue brillando. 7 niños tomados de la mano, caminando hacia el futuro. La placa bajo el mural dice simplemente: algunas familias están destinadas a permanecer unidas sin importar cuán lejos las lleve la vida. Cada vez que paso por ahí, sonrío recordando su historia. Una historia que comenzó con desaparición y terminó con reencuentro, con perdón y esperanza renovada. Los 7 hermanos me enseñaron que las mejores historias no terminan con finales perfectos. Terminan con nuevos comienzos llenos de posibilidad y amor. Si esta historia te ha inspirado a valorar más a tu familia, deja tu reflexión en los comentarios. Y si conoces a alguien que busca a un ser querido desaparecido, comparte esta historia. Que sepan que la esperanza nunca debe morir, que las familias verdaderas siempre encuentran el camino de regreso, porque al final todos merecemos saber de dónde venimos. Todos merecemos la oportunidad de perdonar y ser perdonados. Todos merecemos una segunda oportunidad para amar.